Bienvenidos y bienvenidas una vez más al canal de la World Business Society. Mi nombre es Gabriela Andrea y hoy voy a estar entrevistando a Carmen Fernández Vargas. Ella viene desde España a hablarnos sobre el biocoaching y nos va a contar un montón de cosas más. Pero antes de hacerla ingresar, quiero mostrar su expertise y compartir con ustedes quién es Carmen Fernández. Ella es mentor coach, experta en gestión del trauma emocional, creadora del método B1. Preste atención porque ya dentro de un rato le vamos a preguntar de qué se trata y de muchas cosas más. Y es la Head Manager de la Escuela Internacional de Biocoaching, escuela que funciona bajo el paraguas de Cristina Arosamena de K-Coaching Internacional. Como podrán ver, todos los títulos que la avalan y todos los sellos, y también contarles un poco todo cómo ella se ha formado. Yo también soy Key Jumper, que es lo que no dije, y ambas nos venimos formando con Cristina Arosamena. Ella se ha formado en muchos lugares más, la escuela Young, bueno, acá pueden ver todo líderes de líderes, facilitadora de CAE, Kundalini, que ya nos va a contar con Diego Moscoso, desarrollo humano y transformación interna, bueno, Master Trainer, Top Speaker, Coach de Elite, especialista en inteligencia ejecutiva. Apuntamos a la mejora continua y ahí podrán ver muchas cosas más muy interesantes que ya nos va a contar Carmen. Así que buenas noches, bienvenida Carmen a esta entrevista. Buenas noches, Gaby, muchas gracias. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, la verdad que encantada y agradecida por acordarte de mí como, bueno, pues como para hacer esta entrevista, ¿no? Que para mí es un placer. Gracias. Bueno, pero te tengo en cuenta en el sentido de que ya sos una empresaria, y entonces como tenemos este programa que es Empresarios que hacen leyenda, en España ya eres muy reconocida, para que te conozcan aún más en Latinoamérica, es la idea de que puedas además transmitir al mundo todo tu expertise. Así que vamos a ir concretamente y ya de lleno un poco a que nos cuentes ¿qué es el despertar de la conciencia? Bueno, pues qué buena pregunta, ¿verdad? ¿Quién no se ha hecho eso en algún momento? Pues para mí el despertar de la conciencia es empezar ese camino de transformación, ¿no? Es ese momento en el que te encuentras que decides hacer algo diferente porque no estás a gusto en el lugar que te encuentras, ¿no? Yo digo también que es abrir los ojos, es cambiarte esas gafas que muchas veces hemos escuchado que nos ponemos unas gafas para ver la realidad, es quitarte esas gafas y ver desde tu propia visión qué es lo que eres y dónde estás, si estás a gusto. También es dejar de ser esclavo muchas veces de nuestra mente, ¿no? De la mente nos condiciona la vida a través de nuestras creencias, de nuestros miedos. Es pararse un momento a pensar si el momento, la vida que tienes hasta ese justo momento, ¿no? Que te estás haciendo esa pregunta, si es eso lo que tú quieres tener el resto de la vida o, o prefieres tener un cambio, ¿no? Te diría muchas más cosas, pues como soltar, ¿no? Es soltar todo aquello que no te pertenece porque entiendes que no es tuyo, ¿no? Que también tienes que dejarle espacio a otras personas que ocupen su lugar. Y sobre todo para mí tomar conciencia es aceptar que las cosas suceden porque suceden y empezar ese proceso de transformación, como he dicho, para mí es eso. Habrá otra definición, pero de luego para mí es la más importante. Claro, qué interesante, ¿no? Y se me ocurre entonces preguntarte cómo surge en vos esa necesidad o cómo te das cuenta, cómo decides tomar acción en decir, a ver, voy a ver cómo es esto del despertar conciencia en mí misma, ¿no? Como, Pues me doy cuenta, la verdad que te vas dando cuenta poquito a poco, pero no lo quieres aceptar, ¿no? Quizás porque te hace salir también de tu zona de confort.
Y yo me di cuenta, pues en un momento de mi vida que estaba pasando una situación un poco complicada, estaba atravesando una depresión y luego pues también tuve una rotura de cadera, o sea, varias cosas que se fueron ahí acumulando. Y yo me paré a pensar, y decir, a ver, si yo vengo haciendo todo como lo tengo que hacer, ¿qué me está pasando, no? Entonces me paré a reflexionar y me di cuenta que verdaderamente no estaba haciendo lo que quería desde lo que yo sentía, sino simplemente pues por hacer que el resto del entorno estuviera bien, olvidándome de mí. Entonces, efectivamente, yo siempre lo digo que habitualmente no nos damos cuenta de esas señales que nos va poniendo el destino, y al final cuando nos toca lo que es la parte de la salud, pues vemos que como ese o me paro, cambio de dirección o ya ves hacia dónde vas, no vas hacia el precipicio. Ese fue mi despertar, por así decirlo. Ver también que iba a Claro, repetir patrones y decidí, bueno, pues aprender. hacer algo, ¿no? Al respecto en algo de que me está resultando eh, no bueno para mí, ¿qué voy a hacer con eso, no? Y me surge esto desde el coaching que siempre decimos, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Y por qué no transformamos esa palabra en el para qué? Que siempre hay un para qué de lo que nos sucede. Exacto. Entonces me gustaría que nos cuentes a partir de esta experiencia que vos vivís, entiendo que es que además de trabajar sobre vos, empezás a crear un método que se llama B1 y que nos cuentes un poco sobre él. Pues Big One nació sobre la marcha. Digamos que primeramente empecé yo, he de decir también que yo cuando hice esa toma de conciencia estaba en un momento de mi vida bastante bueno, lo que es en la parte del área personal, de trabajo, de mis hijos. Simplemente era esa parte de autoconocimiento que yo no estaba haciendo yo. Ujú, Y Big One empezó desde, a ver, empecé mi proceso de transformación, me empecé a dar cuenta que verdaderamente lo que he dicho antes, que actúas desde tus miedos, desde tus creencias, desde lo que has vivido en tu infancia y creas esa realidad para no sufrir, ¿no? Para no conectar con tu dolor. Al principio no pensé en hacer el método, simplemente era cambiar yo, era perder mi miedo a hablar en público porque era lo que me frenaba verdaderamente en ese momento también. Y Big One surgió pues en el momento que un día yo pude ayudar a una persona, pues con toda esa formación que tú has dicho, empecé a aplicar cosas que yo había aprendido, ¿no? Cuando vi que en otra persona tenía un resultado muy bueno en muy poco tiempo, entonces me planteé empezar a hacerlo, claro, siempre con la ayuda de nuestra mentora, Cristina de Rozamena, que muchas veces nos va poniendo esa guía para que nos demos cuenta también de que tenemos algo que podemos desarrollar. Y fue, ya te digo, darme cuenta que era útil para otras personas y luego pues, modelándolo, probando con todas las técnicas que yo he utilizado, me he formado en ellas porque he visto que verdaderamente es necesario, ¿no? Hay otros recursos, aparte de los que ya usamos habitualmente, que los tenemos nosotros intrínsecos, con lo cual, ¿por qué no sacarles partido? Entonces, Big One sale desde mi propia experiencia. claro. Bueno, súper interesante. Bueno, y es como que no solo, ay, no me sale la palabra, uno busca la mejora continua, vos buscaste la mejora continua, pero también buscaste superarte, porque después de crear el método, fuiste por más y creaste biocoaching, que entiendo que es la escuela. Exacto. Biocoaching en principio es la metodología, porque, a ver, como habrás visto la cantidad de información que tengo, pues hay un momento en el que no sabes realmente qué es lo que haces, ¿no? Entonces, con una conversación con Cristina, Cristina me dijo, esto es lo que tú haces, verdaderamente es bajar al cuerpo las emociones, ¿no? O sea, trabajar el coaching desde la parte física, ¿no? Y bueno, pues nace biocoaching con la finalidad también de no ser solamente el método Big One, sino que a través de biocoaching puedes también ayudar a formarse a las personas a que tomen esa conciencia de que ellas mismas tienen, pues como decía, esos recursos para hacerlo.
Y efectivamente, pues la escuela nace también con la finalidad de la formación para que podamos llegar a más personas. Qué bueno, qué bueno. ¿Querés contar un poquito más de la escuela? No sé, lo que vos consideres. Sí, la escuela la verdad que es muy jovencita todavía, nació el año pasado, en mayo hace un año, y nace pues con esa finalidad, poder ser un referente también para ayudar a las personas a encontrar su identidad, a crear, ¿no? También, ¿por qué no?, sus propios métodos y hacerlo a través de esa toma de conciencia, de llegar a más personas, poder llegar también a lo que es a la parte de empresa y hacerlo ya no, como decía, solamente desde Big One, que es la ruta. Big One ahora pasa a ser, el método pasa a ser la ruta dentro del programa estrella, que es la Tríada del Ser, donde ahí trabajamos las 3 áreas más importantes. Bueno, hay muchas, pero para mí, dentro de lo que yo trabajo, que es la parte mental, la emocional y la parte física, ¿no? Yo empecé a trabajarlas en separado y al final me di cuenta que el ser humano no son trozos, ¿no? Sí que somos completos y de esa manera se puede hacer. Y de la escuela de biocoaching, pues esos son los pilares importantes y lo hacemos pues eso a través del coaching, del mentoring y luego pues las formaciones con los programas que estamos por lanzar. Qué bueno. Me encanta el nombre del programa, La Triada del Ser, y cómo resume esto de que no podemos abarcar solo una dimensión, ¿no? Y me gustaría que nos cuentes porque bueno, buenísimo, creaste el método, B1, haces biocoaching. Contame específicamente cómo trabajás vos el tema. ¿Con Lo una que persona te puedas, ¿no? refieres? Porque, ¿Con una persona te refieres? claro, cómo trabajas, sí, cómo lo trabajas tú al biocoaching. Pues lo trabajo, una sesión de coaching, pues imagínate tú que eres coach también, pues, pues a través de las preguntas poderosas y bueno, luego cada uno tiene como decía mi abuela, cada maestrillo tiene su librillo y bueno, pues trabajo mucho lo que es también la parte energética. O sea, para mí la parte energética es muy importante, que somos energía y a través de ahí, pues la persona va conectando con su cuerpo, siente y vive esas experiencias que le han pasado, las trae al presente y las libera. O sea, es una sesión de coaching, lo que pasa que desde bajada al cuerpo, o sea, lo trabajamos a través de preguntas, lo que hacemos herramientas, pero hay un proceso para mí que la persona libera esos bloqueos que tiene en el cuerpo, donde también el cuerpo genera ese movimiento de liberación dependiendo del tipo de emoción que esté liberando. Y la verdad que es sencillo, pero es muy útil porque vamos directamente al origen. O sea, no nos quedamos, yo siempre digo, es como cuando tienes una herida, que te pones una tirita y te estás trabajando lo que es el resultado, ¿no? En biocoaching vamos no al resultado, o sea, lo que yo estoy viviendo, lo que me está pasando ahora en este momento, sino qué es lo que hace que yo esté viviendo esta situación, ¿no? Entonces es más rápido, es más eficaz y el resultado es exponencial. Eso dicen los clientes. Claro, qué bueno, ¿no? Porque entonces vas como a buscar el origen de lo que hoy le está pasando, ¿no? Según lo que entiendo. Yo no voy yo directamente, yo acompaño a la persona y es ella misma la que a través de yo guiarla un poco, va ella directamente al origen. Porque para mí si no sería como interferir yo en sus decisiones. O sea, porque yo puedo estar viendo un resultado y si me enfoco en el resultado que está teniendo, quizás le puedo desorientar. Claro, Entonces, muchas veces se me ha dado que vienen personas con una situación, pues imagínate, ayer una persona que viene con un problema suyo de pareja y de repente trabajamos, el origen está en otra dirección. Entonces, evidentemente, trabajamos esa información oculta
que no sabes que la tienes, pero que te está ocasionando que tú tengas ese conflicto con tu hijo hoy en día. Entonces, por eso dejo que sean ellos los que busquen, digamos, en sus recuerdos, qué es lo que les está produciendo pues esta situación. Bien, me parece ahí el punto muy importante, esto, dejar que ellos, porque me vino enseguida a la mente la diferencia entre lo que es el coaching y el mentoring, ¿no? Entonces, en el Exacto. mentoring uno como que direcciona para dónde tiene que ir, en este caso el cliente, y en realidad a vos lo que lo ayudás a través de las preguntas poderosas y todos los procesos físicos, energéticos, todo es a que él mismo pueda descubrir su solución, podríamos decir, ¿no? Exacto. El mentoring lo utilizo también, pero es cuando ya la persona ya ha sanado esa herida, ¿no? O ese bloqueo, lo que tiene. Entonces, sí utilizamos el mentoring para marcar esa ruta que quiere hacer para conseguir el objetivo que quiere. Siempre desde, bueno, el mentorizar ya sabes que es que tú has pasado antes por ese camino y luego también llega un momento en el que hay personas que después de descubrir pues se dan cuenta que han emprendido por ejemplo, un proyecto y que no está alineado con ellos, entonces ya se le deriva a una persona que les ayuda a desarrollar su talento, a ponerlo en acción y, bueno, pues a utilizar otras herramientas más estratégicas que yo hasta ahí, bueno, pues yo llego hasta donde llego y luego ya le abrimos otra dirección para que pueda seguir creciendo. Genial, me encanta todo lo que me decís. Y me gustaría que me cuentes cómo afecta o cómo puede afectar a la persona esta toma de conciencia. Pues les afecta, cada persona es diferente. Depende del conflicto que tenga. Mira, algo que es muy común y que suele pasar cuando trabajo con una persona, además recientemente he hecho un taller este fin de semana, eh, una chiquita joven no dormía, o sea, no duerme hace mucho tiempo y de repente empiezas a conciliar el sueño porque tu nivel de estrés baja, o sea, como esa preocupación oculta que tú tienes la has liberado, digamos que tú ya tienes esa tranquilidad interna y eso te hace que tu vida sea más tranquila. Esas cosas que habitualmente te alteran, ¿no? Que tú ves a personas que te hacen despejo y que te ponen nerviosa, de repente te das cuenta que aquello que te molestaba ya te deja de molestar un poquito menos, ya ves las cosas con más claridad, entiendes a la persona que tienes enfrente, deja de juzgar, o sea, te vuelves como más adaptable, más flexible y hay personas que me comentan: "Jo, es que yo estoy encantadísima porque ahora estoy más tranquila, puedo prestar más atención a lo que verdaderamente tengo que hacerlo, mi energía también la tengo más alta y la puedo también enfocar a eso que quiero conseguir, ¿no?". Entonces, son cosas que te diría muchas, pero todo lo que las clientas me acaban de contar, pero sobre todo Claro. esto. Súper interesante, así que ahora luego vamos a dejar en las redes tuyas, en las redes. Quería decir en los comentarios del vivo, vamos a dejar las redes de Carmen. De todas maneras, si quieres decir, en el Facebook entiendo que sos Carmen Fernández Vargas. Y bueno, después la escuela, dejamos si querés las redes de la escuela, lo que vos me digas, o ambas en los comentarios. Así que así pueden conocer más en profundidad a Carmen y llamarla en el caso que así lo consideren. Y para, bueno, ir un poco redondeando y no sé si querés contar algo más específico, pero a mí me surge como última pregunta si el biocoaching es para todo el mundo. El biocoaching es para todo el mundo que quiera sentirse bien. Ten en cuenta que con esto lo que se va a conseguir es, aparte de cuando lo enfocas bueno, es para tu vida en general, ¿no? En la parte profesional te va a afectar en que vas a crecer de una manera exponencial
porque ten en cuenta que hay veces que tenemos bloqueos con las ventas, con los cierres, entonces tienes ahí un techo que no sabes que existe, entonces, pues una vez que lo desbloqueas, vas a crecer. Y para todo el mundo, yo siempre digo, para todo el mundo también se tiene que querer permitir andar ese camino, porque en el camino te vas a encontrar con cosas que te van a doler, pero es necesario para sanarlas. Entonces, para todo el mundo es recomendable, hasta para los animales. Claro, qué bueno, ¿no? Porque y la importancia de estar disponible para hacer esa transformación y ese cambio, creo que eso es fundamental, como considerarlo, ¿no? Porque en definitiva creo que todos venimos aquí, yo creo mucho en que somos seres espirituales en este cuerpo humano, entonces venimos a evolucionar, a crecer, pero también es que hay que tener esa voluntad, podríamos decir, ¿no? Y a veces nos la ponen desde afuera con los problemas que tenemos, ¿no? Así es, además tú has dicho la palabra espiritual y con biocoaching una de las cosas que se consigue a través de trabajar lo que es la triada del ser es conectar con tu espiritualidad, ¿no? Te das cuenta de repente, pues eso que también, porque también se trabaja un poquito la meditación, entonces esa parte es muy, muy interesante. Eh, También decir que cuando trabajamos de este biocoaching, trabajamos con el ser humano, pero no solamente el cambio lo vas a recibir tú, sino que tú eres parte de un sistema y como yo lo explico, como tú eres una pieza de una partida de ajedrez, cuando tú te mueves hay un movimiento general. Entonces, eso repercute en tu casa, en tu trabajo, en tus relaciones. O sea, no es solamente me hago un proceso de coaching a mí, sino que sin intención, pero o sea, es que es así. Tú eres parte de que está bloqueando muchas veces en los resultados de otra persona y cuando tú cambias, todo cambia. Aquí sí se puede decir, cuando tú cambias, todo cambia y para mejor. Me ha encantado esto que traes último porque, claro, somos un sistema y alguien se mueve y entonces el resto o se adapta o se tiene que mover también y en definitiva evolucionan todos juntos, ¿no? Evolucionan porque no es que se adapte, sino que el movimiento es sistémico. O sea, si yo me quito y la corriente viene hacia aquí, tú vienes. Que tendrás que vivir tú lo que tengas que vivir en ese momento, que muchas veces no nos movemos por las resistencias que tenemos, porque salir de la zona del confort, aunque estés pasándolo mal, no te gusta, pero que sí o sí te mueves. O sea, todavía no conozco a nadie que se haya quedado. Puedes decidir quedarte anclado ahí, pero el cuerpo esa energía que no se mueve, el cuerpo ya se encarga de manifestarlo y bueno, habitualmente, pues bueno, nos puede dar un dolor de estómago o un dolor de brazo, pero otras veces nos da unos avisos más importantes con enfermedades y no lo digo yo, son estudios que así lo avalan, que la energía que se queda bloqueada internamente, pues efectivamente, eh, pues hace daño al cuerpo humano. Sí, es un tema que me apasiona, que siempre, ya desde hace años, como que sigo el tema de que para mí los temas que se van al cuerpo y terminan siendo físicos, empiezan por emociones no resueltas, temas emocionales no resueltas, ¿no? Y bueno, pero cuando no nos damos cuenta o no sabemos, o por ejemplo, bueno, en mi caso, pues tengo también un trabajo de autoconocimiento importante, donde me fui dando cuenta que por qué tenía tantos problemas físicos, entonces empecé a trabajar las emociones y bueno, ahí empecé a estudiar coaching, por ejemplo. Pero esto me parece súper interesantísimo porque lo abordás desde esa triada que me parece maravillosa, ¿no? Claro, lo que te decía, mi propia experiencia de decir si lo estoy haciendo todo bien, te comentaba anteriormente lo del bloqueo de la cadera, pero cuando salí de ahí me rompí un brazo, luego los dedos se me estaban deformando, o sea, es como decir qué está pasando, ¿no? Cuando empecé a trabajar la parte emocional con esas terapias que antes habías nombrado, pues me di cuenta que fui dejando la medicación, que me iba sentando mejor, entonces cambié también hábitos, alimentación, o sea, fue todo un cambio
y entonces prácticamente digo, lo he hecho yo, el cambio ha estado en mí. Lo que te decía, cuando ya tú ya las cosas de otra persona entiendes que son de ella, ya no las haces tuyas, pues todo eso, ese cortisol no lo estamos generando en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, todo ha sido ese proceso. También lo de las emociones, yo también muchas veces lo digo, parte de cuando empecé yo este camino también importante fue el fallecimiento de mi hermano, y yo estaba convencida y tenía la convicción de que habían sido las emociones mal gestionadas que le habían producido su enfermedad. Después yo he corroborado con especialistas un cáncer de garganta, ¿no? Entonces yo también padecía mucho de la garganta, no hablaba en público, me bloqueaba. Entonces todo eso es como que te hablen unas alertas que tú te vas dando cuenta que todo está en ti. Hay cosas que evidentemente tenemos que acudir a la medicina porque para eso está, pero hay otras cosas que el trabajo lo tienes que hacer tú internamente, y si no, bueno, pues si te duele la cabeza te tomas una pastilla y te calma, ¿no? Pero no te quita el que te duela. Exacto, claro. Eso puedo dar como una solución inmediata, pero no te soluciona lo que hay atrás. Bueno, interesantísimo, Carmen. Seguiría un montón de horas hablando con vos, pero bueno, se va terminando el tiempo, así que tenemos asignado. Así que bueno, nos despedimos las dos juntas. Mucha suerte. Ya ahora voy a poner las redes tuyas en los comentarios de YouTube. Y también les cuento a la gente que el programa se vuelve a retransmitir los días sábados a través de Spotify y a través de un podcast. Así que, bueno, tienen la posibilidad de, seguirnos por también esa red. Así que, bueno, muchas gracias, Carmen. Fue un gusto entrevistarte y nos vemos muy pronto. Chao. Vale, muchas gracias, chao. No, muchas gracias.